Buen día, bienvenidos. Mil gracias por estar aquí a la cumbre de las 1000 empresas. Gracias por este espacio a la sostenibilidad, al planeta, a Mundo Ejecutivo, como siempre, un gran aliado y campeón en temas de sostenibilidad. Bueno, tenemos un gran panel el día de hoy. Me da mucho gusto presentar, para empezar, a Gema Santana, directora de Agenda 2030 de la Oficina de la Presidencia de la República. Gema, bienvenida. Triple gracias por pandemia, tu agenda y estar aquí. Sabemos que traes una agenda también muy pesada, así es que bienvenida. Muchas gracias, felices Francisco. de que estés aquí. Encantada, gracias. Isabel, gran amiga de algunos años, no digo muchos años, en muchos proyectos que hemos trabajado juntos. Isabel. Gracias, Francisco. Gracias. Pablo Sánchez, Liste, bienvenido. Tengo el gusto de conocerte, pero qué padre estar el día de hoy platicando aquí juntos. Pablo es director de Comunicación, Asuntos Públicos y Sustentabilidad de L'Oréal México. Entonces, bienvenidos de nuevo. Es un súper panel. Y justo la temática o el hilo conductor de la plática es atender el presente sin comprometer el futuro. Y creo que es un momento bien importante. Hace unos semanas, meses, estuvimos a Bill Gates de manera virtual en el TEC de Monterrey. Increíble, como siempre, Bill. Bill fue el que nos advirtió un poquito hace algunos años de una pandemia que estamos sufriendo ahorita. Y justo lo que trae Bill Gates como warning es la siguiente pandemia es climática. ¿Sí? O sea, justo su estudio, dedicación, investigación y sobre todo, como dicen en Argentina, la plata, está apostándole a cambio climático. Entonces, algo que hemos platicado mucho en los años es un esfuerzo multisectorial. ¿Sí? Entonces, no estamos aquí por casualidad. La idea de este panel es que estemos diferentes sectores platicando del mismo tema. ¿Sí? Entonces, va a ser una ronda de preguntas diferentes. Algunas van a ser las mismas, pero nos interesa mucho saber cada sector qué opina del tema. Y bueno, voy a empezar con Isabel. Para empezar, Isabel, platícanos, ¿tú qué crees o cuál es el vínculo de cambio climático y naturaleza y sobre todo la importancia de esta agenda para el sector empresarial? Muchas gracias, Francisco. Pues es un tema muy amplio, la verdad. Yo veo el tema de cambio climático como un tema, y siempre lo he visto, transversal. Es un tema que obviamente toca todos los aspectos de nuestra vida. A lo mejor no lo hemos sabido comunicar, porque el tema de cambio climático pues se ha llevado por necesidad, por los científicos, porque hay, digamos, una jerga muy especializada, ¿no? De entender cómo los gases de efecto invernadero y estos distintos gases pues se van a la atmósfera y eso tiene un efecto de calentamiento. Eso hace un poco difícil que lo podamos aterrizar ya en la vida cotidiana. Y entonces creo que a pesar de muchos esfuerzos que se han hecho, es muy difícil para la ciudadanía entender esto del cambio climático. Pero curiosamente el tema de la biodiversidad, que también, o sea, estamos viendo que hay una destrucción tremenda de la biodiversidad, cada vez se nos hace más complicado también. Y llama muchísimo la atención porque uno ve, o sea, que como cada vez vivimos más lejos de la biodiversidad, de la naturaleza, porque estamos en estos centros urbanos. Un país como México tiene más del 75% de su población ya vive en centros urbanos. Entonces estamos cada vez más alejados de la naturaleza. Y parece que estos dos temas no tienen conexión, porque bueno, parece que hablamos de cambio climático, pues es un tema del clima, del sistema climático, de cómo quemamos los combustibles fósiles, y bueno, pues eso es independiente a la destrucción de la naturaleza. Hasta cierto punto es cierto, porque hay factores, digamos, que llevan a la destrucción de la naturaleza, como la deforestación, los procesos agrícolas, que bueno, pues todavía siguen siendo bastante perniciosos y que tienen un impacto tremendo, sobre todo en la deforestación en un país como México, en fin. Pero voy al hecho de que en todo nuestro comportamiento como seres humanos, pues estamos provocando el cambio climático y la destrucción de la naturaleza. Nada más que los impactos del cambio climático, sobre todo el aumento de la temperatura, ha
ha acelerado aún más la pérdida de biodiversidad y son como elementos que se están retroalimentando. Entonces esto tiene un impacto brutal cuando ves tú los estudios que se están haciendo sobre estos vínculos entre los fenómenos de cambio climático y de la destrucción de la naturaleza, pues son realmente muy dramáticos. Este año se iba a dedicar, como ustedes saben, iba a ser el año de la biodiversidad, justamente para crear conciencia de este vínculo que existe entre los dos. Lo estamos viendo, son los impactos del cambio climático, los incendios de California, ¿no? Es casi una extensión tan grande como la de Querétaro, comparado, que se perdió en los incendios. El año pasado fue en Australia, todavía fueron mayores. El impacto que está teniendo el cambio climático en la acidificación de los mares, en el blanqueamiento de los corales, como saben, pues esto es los peces, pues es la biodiversidad marina es una fuente muy importante de alimento para una gran parte de la población en el planeta, y sobre todo de proteína. Y eso se está comprometiendo de manera muy seria. Para no hablar de cómo el aumento de la temperatura está impactando a los insectos. Sabemos muy bien que hay más o menos como 1 millón de insectos que están en riesgo de vías de extinción. Entonces, ¿cómo impacta todo esto al sector empresarial? Pues parecería de ser, bueno, pues ese es un mundo aparte y no nos impacta para nada, ¿no? Bueno, pues nada más para empezar el sector alimentario, ya mencioné sector pesquero. Pero si no tenemos insectos, pues también se compromete la capacidad del sector agrícola para la producción alimentaria en general. Para no hablar de, bueno, los impactos del cambio climático sobre los recursos hídricos o sobre la calidad de los suelos, ¿no? Que tienen otros factores que los afectan también, pero el cambio climático está afectando eso. Entonces, para empezar, pues un sector tan importante como el agrícola, o sea, la producción alimentaria sí se está comprometiendo de manera significativa. ¿Qué otros impactos podemos ver? Bueno, pues simple y sencillamente, o sea, pensar en la producción maderera. Por ejemplo, tú dices, bueno, no, pues eso no afecta porque pues de todas formas es parte de la deforestación. No, estamos viendo que las grandes empresas productoras de madera están registrando mayores incendios precisamente por el impacto del cambio climático. Y entonces son otra vez estos fenómenos que se están uno al otro alimentando de manera negativa y es un círculo negativo vicioso que está impactando en muchos sentidos, ¿no? No quiero tomar más tiempo porque hay, digamos, muchos otros aspectos, pero sí quisiera decir que nos impacta en una manera más esta pérdida de la biodiversidad. Y es el hecho de que, digamos que no nos interesa detener el uso y el consumo de las energías fósiles. Digamos que, bueno, pues somos en China, en la India, en México, pues no nos interesa, vamos a querer seguir quemando estos combustibles. Muy bien, pues tendríamos que invertirle en la adaptación porque pues, el aumento de la temperatura es una realidad. Y si no tienes biodiversidad, no puedes tener un programa de adaptación porque necesitas los manglares, necesitas los bosques, necesitas toda esa biodiversidad para poder crear un colchón de resiliencia y adaptación al cambio climático. Y si no tienes eso, pues tienes unos impactos brutales en la salud, como ya lo estamos viendo. Muy bien, Gema. Estamos muy interesados en que nos platiques la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los proyectos y ejes centrales de sostenibilidad y cambio climático en la Agenda 2030 para México? Bueno, sin duda deberían ser muchos. Nos hace falta mayor compromiso al gobierno federal. Necesitamos involucrarnos más en una visión de integralidad y sostenibilidad que nos da la Agenda 2030, ¿no? La Agenda 2030 no es tan conocida y lo puedo resumir así. La hoja de ruta son 17 objetivos, 169 metas, lo más ambicioso que ha construido el planeta y llevamos 5 años, nos quedan 10 más, por eso se llama Agenda 2030, para avanzar concretamente en un desarrollo sostenible que garantice el cuidado del medio ambiente, una economía incluyente y un tema de derechos, ¿no? De inclusión. Entonces, pues necesitamos comprometernos más como país
los diferentes estados, diferentes actores claves, por ejemplo, los estados, los municipios, la iniciativa privada, la academia, la sociedad civil, necesitamos trabajar juntos, construir las alianzas. Entonces, hay algunos proyectos muy relevantes que hemos logrado en el corto tiempo, por ejemplo, con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, la Movilidad 4S, impulsando también programas y proyectos para la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, que fomente precisamente un acceso e inclusión en una ciudad sostenible. Hemos trabajado de la mano también con el Congreso de la Unión para una estrategia legislativa que realmente los legisladores vean de qué tipo de leyes necesitamos construir para alcanzar esta hoja de ruta, ¿no? Y sin duda, repito, nos hace falta mayor compromiso, nos hace falta involucrar mejores presupuestos enfocados a soluciones basadas en la naturaleza con perspectiva de género. Hemos dejado como humanidad, y digo no nada más en México, sino en muchas partes del mundo, dos valores fundamentales: el cuidado del medio ambiente y el valor de la mujer para una seguridad, para cohesión social, para paz. Eso también es sostenibilidad, ¿no? El trabajo de la mujer en el impacto de la economía y en la inclusión de todas y todos. Entonces, en el gobierno federal estamos trabajando con dar acompañamiento, por ejemplo, al corredor transísmico para que cumpla con todos los estándares de la Agenda 2030, con todos los objetivos y todas las metas. El presupuesto del 2022 tiene que ser mucho más fuerte en medio ambiente y en igualdad de género. Nos quedamos muy cortos esta vez. Tenemos que mejorarlo muchísimo. De los 32 estados del país, 27 tienen ya sus planes estatales de desarrollo construidos con enfoque de Agenda 2030. Y tenemos una muy buena cantidad de municipios, casi más de 100, que ya tienen totalmente construidos sus consejos municipales. Pero bueno, hace rato comentaba Isabel algo muy importante. ¿Cómo vamos a hacerle para que esta visión de sostenibilidad la tome el ciudadano de a pie? Porque nuestro reto es realmente cómo comunicarlo. Entonces, hay que preguntarnos qué vamos a estar comiendo en menos de 10 años o qué estamos comiendo ya, qué estamos respirando y cómo estamos consumiendo nuestro líquido vital, ¿no? Entonces, prácticamente yo comentaba en un foro que la economía no funciona sin las personas. Las personas no funcionan sin el medio ambiente. Entonces, en realidad, pensar en sostenibilidad es pensar en cuidar nuestra salud y garantizar el presente y el futuro de las siguientes generaciones. Muy sencillamente, el sistema financiero del mundo y de México ya se está empezando a adaptar en esto. Y esto quiere decir que están lo que son los ESGs, los Environmental Social Governance, que nosotros, bueno, su servidora participa como invitada permanente en el Comité de Finanzas Sostenibles del Consejo Consultivo de Estabilidad Financiera del país, que acaba de sesionar, en donde estamos impulsando precisamente estos indicadores para que todas las empresas realmente los involucren en su cadena de valor y en su modelo de negocio. Hemos trabajado con Pacto Mundial México, con el Consejo Coordinador Empresarial, instalamos 18 grupos de trabajo, pero todavía falta mucho camino por recorrer. Yo diría que nos tenemos que enfocar a dos temas. Invertir es prácticamente la vacuna para el crecimiento económico, para la crisis económica de México. Pero la vacuna para evitar futuras pandemias o futuras enfermedades va a ser la inversión sostenible con perspectiva de género. Eso es en lo que tenemos que trabajar y construyendo las alianzas necesarias para que esto realmente se logre en México. Vamos a tener muchos retrasos, pero no nos podemos parar. La sostenibilidad es más vigente que nunca y esta tiene que ser nuestra recuperación. Buenísimo. Pues la verdad que yo he estado siguiendo mucho ciudades del mundo, líderes como Ámsterdam, como empezamos a ver compromisos de Trudeau en Canadá, de Zero Emissions, y la verdad que me encanta escuchar el que se está buscando, ahora sí que trabajar de la mano con las ciudades, la escala que se logra con la ciudad o los alcaldes y con el ciudadano es toda la diferencia del mundo. Es que buenísimo, gracias por tu respuesta y felices de escuchar y apoyar a esta gran labor que es de todos y todos los sectores. Pablo, muy bien. Oye, pues algo que nos encantaría saber de L'Oréal. Yo no uso sus productos, pero no sé, tenemos muchas marcas. Seguro alguna debes estar usando. Voy a revisar bien ahí pero bueno, ninguno que me puse hoy en la cara. Muy bien. Creo. No. Bueno, Pablo, ¿cuál es la colaboración de L'Oréal para el medio ambiente? ¿Y cómo colaboran con las demás empresas para lograr un objetivo común? A mí la verdad que lo que sí he leído mucho de L'Oréal es
cómo se ponen de acuerdo con otras compañías en el sector, cómo se organizan a nivel industria, y ustedes sé que tienen un liderazgo importantísimo. Platícanos un poquito qué hacen. Con mucho gusto, y intentaré estar al nivel de las mentes brillantes que me han precedido, pero que me parece muy importante porque las empresas necesitamos seguir a los expertos y necesitamos poner a la ciencia en el lugar que tiene que estar para guiar nuestro comportamiento. Las mejoras que necesitamos hacer en temas como cambio climático, como equidad de género, tienen que estar guiadas justamente por la ciencia, por las personas que tienen conocimiento técnico, conocimiento científico de qué es lo que hay que hacer. No es algo que se puede tocar de oído. Y después, otro punto que me parece muy interesante destacar para ir ahora a la respuesta es la necesidad de la colaboración, y por eso este panel me parece muy adecuado. La necesidad de la colaboración primero, porque sin colaboración, y la colaboración es el tipo de comportamiento que está rigiendo el mundo en la actualidad y que va a lograr que avancemos en el buen sentido, pero la colaboración entre el sector público, el tercer sector o la academia y el sector privado. Eso es fundamental. Y en el caso particular de L'Oréal tenemos una responsabilidad adicional porque somos líderes, es decir, somos la compañía número 1 dentro del mercado de la cosmética. Para ponerlo en números, hablamos de una compañía de más de 80.000 colaboradores en el mundo, cerca de 90.000 ya, que llega a miles de millones de consumidores en el mundo todos los días y que tiene una red de proveedores y de clientes enormes. Entonces, cuando hablábamos recién de los desafíos de la comunicación, de cómo hacemos para trabajar en función de que todos los consumidores entiendan la urgencia de este presente y este futuro, y que no lo veamos como un presente o un futuro que nos es ajeno, que es de otros, tenemos que considerar entonces el rol que tenemos y la importancia o el valor que podemos agregar a este desafío teniendo en cuenta el alcance que tenemos. Imaginemos si lográramos como compañía educar a todos estos miles y miles de millones de consumidores, de colaboradores, de empleados, de proveedores, de clientes acerca de todo lo que podemos hacer para mejorar. Sería un impacto enorme. Y en el caso particular de L'Oréal, en algo muy similar a los compromisos 2030 que hablábamos recién, que es muy interesante porque son 10 años, y pareciera que fuera un montón, no es nada 10 años. Lo podríamos ver de esta manera. Tenemos solo 10 años para cumplir metas que si no las cumplimos vamos a tener efectos negativos muy importantes. Y yo creo que ahí todavía tenemos una tarea muy importante por hacer todos para concientizar de esta realidad. Pero hay algo particular que en L'Oréal nos preocupa, que es trabajar para respetar los límites planetarios. ¿Qué son los límites planetarios? Aquellos límites que los científicos justamente definen, en el sentido de que si los traspasamos, de que si no los respetamos, no es posible la vida humana. Es decir, si nosotros traspasamos esos límites planetarios que tienen que ver con la biodiversidad, con el agua, con el cambio climático, con los recursos naturales, no es posible la vida humana. Todos nosotros hoy estamos teniendo comportamientos que ponen en cuestión los límites planetarios. Entonces es muy necesario que rápidamente las compañías, como es el caso de L'Oréal, por ejemplo, empecemos a reducir el consumo de agua, a reciclar y que se pueda utilizar el agua que utilizamos en nuestras fábricas, a que todos nuestros productos sean no solo reciclables, sino hechos con material reciclable, a que nuestros consumidores tengan comportamientos sustentables también, y por supuesto a contribuir con la preservación de los recursos naturales. Con la preservación no solo de los recursos naturales que nosotros utilizamos para fabricar nuestros productos, sino con los recursos naturales que necesitan los humanos para desarrollar su vida cada día. Y algo que me gustaría incluir, porque me gustó la frase de desarrollo sostenible con perspectiva de género, me voy un poco del factor principal del cambio climático, pero el tema de equidad de género me parece algo fundamental. Hoy, lamentablemente, y es algo común en la mayoría de los países de América Latina, no es exclusivo de México, tenemos una situación de no equidad entre el varón y la mujer. Hoy las mujeres no pueden desarrollar sus oportunidades en igualdad de condiciones que los varones. Y eso no es solo una cuestión de un derecho universal que tiene que tener la mujer, sino que tiene un impacto muy negativo en las economías de los países. El hecho de no incluir a la mujer en la economía, en la actividad laboral de un país, genera un atraso en el PBI de las naciones. Por lo tanto, aprovecho que Gemma levantó el punto para ponerlo sobre la mesa también, pero volviendo al cambio climático, sin dudas,
en L'Oréal lo que estamos haciendo es justamente reducir nuestro consumo de agua, reducir nuestras emisiones, reducir nuestras estrategias o generar productos, como ya lo estamos haciendo, que tienen materiales 100% reciclables y que están hechos a partir de material reciclable. Y algo muy importante, es que todas estas reducciones, estamos hablando de que lleguen a un 100% en 10 años. ¿no? Y tenemos solo 10 años para cumplir con estas metas. Y en el caso particular de México, hemos construido un plan de trabajo para que todas las metas globales del grupo tengan impacto local. Y vamos a trabajar mucho para que los consumidores mexicanos entiendan cómo puede afectar a un país como México y cómo todo lo que una compañía puede hacer y todo lo que proponemos que nuestros consumidores hagan puede generar una mejor calidad de vida y prevenir todos los efectos negativos que significaría traspasar los límites planetarios. Pablo, buenísimo. Y la verdad que el tema de equidad, lo hemos platicado con Isabel en muchos paneles y eventos. Bueno, la inversión y lo que puede la mujer aportar a la casa, bueno, a niveles de educación, desarrollo, es más, prácticas sostenibles. O sea, el que la mamá en casa esté dándole ejemplo justo las prácticas de casa es la escala que requerimos. Entonces, qué bueno que lo mencionan, porque es fundamental en la lucha al cambio climático y las acciones que traemos. Pablo, seguimos contigo, nos venimos de regreso con una pregunta similar, pero me encantaría que cada quien platique desde su sector qué opina de esta pregunta. ¿Cuál crees que es la principal aportación y acciones del sector privado a favor de una lucha coordinada, multisectorial, a favor del cambio climático? Sin duda, para mí es la concientización y el poder de comunicación, sobre todo en empresas de consumo. En parte de tu pregunta inicial referías al tema de vincularnos con otras compañías. Bueno, en el caso particular de México trabajamos mucho con Canipec. Canipec es la cámara que agrupa a todas las empresas del sector cosmético en planes, por ejemplo, de reciclaje conjunto. Pero además de esas cuestiones bien técnicas y bien precisas que podemos implementar, me parece que donde más podemos colaborar las compañías, sobre todo las de consumo, por el poder de comunicación que tenemos, por la cantidad de personas a las que llegamos todos los días, por la inversión en comunicación, marketing, que es muy importante. En el caso de L'Oréal estamos hablando del tercer anunciante mundial, es decir, la tercera empresa que más invierte en publicidad en el mundo. Pienso que podemos ayudar justamente eso, en aportar recursos y mensajes guiados por lo que los científicos entienden como lo más urgente para concientizar en cuanto al comportamiento sostenible que podemos tener. Y es algo además que requiere mucha inversión. Gemma hablaba de la inversión también, ¿no? Es decir, acá, tú lo decías en el inicio, hay que poner dinero, hay que poner plata. Lamentablemente no es algo que podemos obviar. Entonces me parece que las compañías tenemos que hacer inversión económica, que la inversión económica no solo tiene que ser en la preservación de recursos naturales, no solo tiene que ser en favor de apoyar organizaciones y científicos. Es muy importante que las compañías visibilicen el trabajo de los científicos, premien a los científicos, premien a las científicas mujeres sobre todo para tener perspectiva de género, que financien proyectos de investigación, y en eso es muy importante la colaboración con el sector académico, para justamente tener mayor información sobre principalmente los mercados, los comportamientos locales. Porque no es lo mismo hablarle a una persona que está en Suiza, en China o en México acerca de los problemas que hay en cuanto a cambio climático. Las percepciones son distintas, las urgencias son distintas y en países de América Latina hay urgencias muy importantes también, como la educación, como el acceso al empleo, que son dos factores muy importantes, tanto la educación para la inserción laboral, para lograr justamente reducir los niveles de pobreza. Y en eso las compañías tenemos mucho para aportar. Te podemos enseñar oficios, podemos enseñar profesiones, que en el caso de L'Oréal están enfocadas en las especialidades nuestras y en mujeres en situaciones de vulnerabilidad social y económica, pero eso genera empleo. Y generar empleo es contribuir a la reducción de la pobreza y son los problemas urgentes. Esos problemas urgentes a veces nos hacen ver otros problemas muy urgentes, como son, por ejemplo, el cambio climático. Pero sin duda pienso que el gran impacto que podemos tener es en cuanto al poder de comunicación que tenemos para concientizar acerca de los problemas y en dar el ejemplo, en el caso de las compañías líderes, para que otras empresas se sumen a este camino. Buenísimo, Pablo. Y mencionas algo sumamente importante, la comunicación. Y es más, menciono de nuevo Mundo Ejecutivo el día de hoy porque es un socio
estratégico, otro sector estratégico que justo le está dando el espacio hoy a platicar ese tema clave. Tristemente, también lo menciono en otros foros, los medios de comunicación muchas veces la nota es roja. La inundación, el huracán, los que fallecieron, pero hay tantas acciones positivas que requerimos comunicar más y mejor, que de nuevo, aquí está sentado Mundo Ejecutivo, aquí está con nosotros, ahí está en el fondo, y gracias por el espacio, porque justo lo que requerimos para realmente dar a conocer lo que se está haciendo en el sector privado. Y bueno, Isabel, te hago la misma pregunta. Y de nuevo, no tengo el gusto de haber trabajado antes con ustedes o platicar, pero a mí algo que me ha gustado mucho, que el sector académico, educativo, ONGs, nos trae a la mesa. O sea, porque si realmente a la hora de unir sectores, vamos a llamarlo, es un eslabón neutral por lo general. Tenemos de todo en este mundo, pero sí nos ayuda de repente a sentarnos de una manera mucho más coordinada al sector público y privado. Entonces, en tu opinión, ¿cuál es la aportación? Sí, mira, yo creo que, bueno, son varias las aportaciones del sector académico en particular. Ahorita voy al sector más social o de las ONGs. Primero que nada porque vemos en las encuestas que ha habido una caída sostenida del prestigio del sector privado, del sector público. Y esto lo vemos a nivel mundial. O sea, las grandes empresas, pues los partidos políticos, todos los políticos en general, ¿no? Eso es lo que muestran las encuestas. ¿Y quiénes se salvan? Bueno, pues se salvan las universidades. ¿Y por qué se salvan las universidades? Porque son la fuente de las soluciones. O sea, ya lo decías, Pablo, el tema de generar la ciencia, el conocimiento científico. Por más de que muchos políticos no quieran hacer uso del conocimiento científico, pues digamos que es lo único que nos queda desde la Ilustración, o sea, para hacer avanzar o sentir que avanzamos como humanidad, ¿no? Entonces, las universidades tienen, obviamente, esa función, ese rol, es una responsabilidad muy grande de fomentar la ciencia, que debe ser la base tanto de las estrategias empresariales, los productos, la innovación, como de las políticas públicas, ¿no? Digo, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Pero también las universidades están llamadas a asumir un rol más importante, más social, porque también por mucho tiempo las universidades se aislaban en su torre de marfil, ¿verdad? Generando conocimiento por el conocimiento mismo, y hoy podemos ver también encuestas de opinión que cada vez demandan más que las soluciones que generan el conocimiento que generan las universidades tenga que ser aplicado. ¿Por qué? Porque los problemas que enfrentamos hoy son cada vez más complejos. O sea, y es muy difícil que el sector privado o que el gobierno o que cualquier actor individualmente lo pueda resolver. Y por eso es muy importante esta coordinación. Es cierto que las universidades pues tienen ese rol de convocar a los distintos actores para encontrar esas soluciones de manera conjunta, porque también te puedo decir que cada vez se cuestiona más que, pues ahí está el gran investigador en su laboratorio. Si no tiene la vinculación con el sector privado para saber cómo puede acelerar esas soluciones, generar innovaciones aplicadas a los problemas que hoy tenemos, pues las universidades públicas, como la Universidad de California, pues cada vez tienen mayor presión para decir, oye, no, pues ese recurso público que se está utilizando en las universidades tiene que dar resultados a la sociedad. Entonces, yo creo que las universidades, en particular en este tema de sostenibilidad, o sea, las soluciones que necesitamos para problemas tan complejos como el cambio climático, como la transición energética, cómo asegurar que no se están degradando los suelos, cómo evitar la deforestación. Todas esas soluciones pues, tienen que venir de las universidades, pero tiene que ser cada vez más que el sector privado se acerque a las universidades, que el sector público se acerque a las universidades para de manera conjunta, así casi por demanda, decir, bueno, pues cómo trabajamos de la mano. Los recursos públicos pues, alcanzan cada vez menos, y entonces yo sí creo que en México, sobre todo, tenemos que empezar a pensar que el sector privado tiene que invertir más en las universidades, para que las universidades, junto con el sector privado, puedan empezar a dar esos resultados, pero ya
no nada más por el conocimiento mismo, ¿me entiendes? Porque eso fue pues la lógica. A mí no me digan, yo estoy haciendo mi investigación. Sí, a lo mejor una parte de eso tiene que ser, pero realmente cada vez más las universidades pues tienen que ofrecer esas soluciones, sobre todo en sostenibilidad, porque pues eso están las fuentes de innovación. O sea, ahí es donde esas transiciones, bueno, fíjate, hablar de transición energética se dice fácil, pero es transformar los sistemas económicos, sociales y políticos que conocemos desde la revolución industrial, nada más y nada menos. Hoy, por ejemplo, pues, muchas de las soluciones que hay vinieron de la universidad, de investigación en la universidad y cómo se aplican, ¿no? Entonces, cambiar del motor de combustión interna a los coches eléctricos, pues eso requiere un montón de innovación e investigación que tiene que venir de ahí. Y luego, pues la sociedad civil tiene un papel particularmente importante porque pues mucho de ese conocimiento se tiene que aplicar a nivel de las comunidades, se tiene que aplicar a nivel de la opinión pública. Y las organizaciones de la sociedad civil hacen esa articulación, esa vinculación. Ya decíamos, ¿no?, lo difícil que es comunicar, y tú pusiste un gran énfasis, Pablo, en esto, pero sobre todo, bueno, toda esa idea de cómo, nos decía Gema, cómo poder llegarle a las personas, sobre todo crearles la conciencia del vínculo tan fuerte que tienen con la agenda de sostenibilidad, porque en el fondo, me encantó lo que hiciste, es un tema de salud, de viabilidad, de que si hoy podemos existir sí o no como humanidad, finalmente, ¿no? Entonces, las ONGs es otro componente muy importante porque es la articulación con la opinión pública, con las comunidades de abajo hacia arriba. Buenísimo. Fíjate que me estaba ahorita acordando, a mí yo tuve el honor, así como muchos de ustedes, de conocer a Mario Molina, que se nos acaba de ir el mes pasado. Estuve en el homenaje virtual póstumo de la UNAM. Increíble todo lo que hizo. Digo, lo conocí más, a pesar de que estuve muchas veces en su centro. Y creo que es un gran reto justo cómo encontrar el académico con el sector privado, con el gobierno, para justo conectar. O sea, sí es un gran reto. He estado con el World Environment Center en algunos foros en Stanford, justo con los presidentes, los deans de las universidades. Oye, ¿cómo aterrizamos esto que estamos generando al mundo real? Entonces, de nuevo, es otro, creo, un gran eslabón que nos requerimos por sectores, ¿no? Gracias, Isabel. Gema, pues misma pregunta. Ahorita nos platicabas de colaboración con el CSE, con los municipios. ¿Qué más están haciendo? ¿Qué más se puede hacer? Mira, nosotros tenemos, y no lo comenté al principio, un Consejo Nacional por decreto presidencial de la Agenda 2030. Y ahí participan 6 grupos de trabajo. Bueno, acabamos de sesionar el 10 de noviembre y ya se instalaron otros 2 grupos de trabajo en donde justamente participa sector privado, academia, sociedad civil, gobiernos locales y gobierno federal. Y en esos grupos de trabajo lo que hemos logrado es la estrategia nacional de la Agenda 2030, la estrategia legislativa, las metas nacionales y los indicadores. Pero seguimos hablando de que México tiene metas nacionales prioritarias y tiene indicadores para medir cómo vamos en esta hoja de ruta. Hace un momento, y quisiera especificar esto para no sonar tan técnica, porque sé que el foro es empresarial y vamos viendo cómo tejemos fino impulsar la inversión y la sostenibilidad del país. Sostenibilidad no es nada más medio ambiente. Sostenibilidad es impacto en todo el tema de inclusión, medio ambiente y economía. O sea, no podemos hablar de sostenernos como humanidad si no tenemos una inversión y un crecimiento sostenible. No podemos hablar de que vamos a continuar con una calidad de vida si no cuidamos nuestros ecosistemas, ni tampoco si no respetamos los derechos de las comunidades más vulnerables. Entonces, justo la Agenda 2030 nos habla con una visión de integralidad. Necesitamos dejar de pensar de manera en silos o sectorizada y entender que tus acciones repercuten a muchos otros temas que tienen que ver con la economía, con el medio ambiente y con la sociedad. Por eso el trabajo con los sectores es fundamental. Ahora, yo veo que el gran tema aquí es que estamos hablando a veces diferentes lenguajes. A mí me ha tocado trabajar con sector privado, con academia, con sociedad civil y estar con comunidades. El sector privado regularmente habla con números.
la sociedad civil y la academia con letras. El gobierno es más un tema político que también involucra más las letras, pero necesitan también ser más ejecutivos, más operativos, porque tenemos menos de 10 años para cumplir con un compromiso. Y hay que decirlo, el COVID nos vino a retrasar todas las metas de la Agenda 2030 y no quiere decir que esta pues, no siga siendo sumamente vigente, aunque la alcancemos en el 2035 o en el 2040. Pero aquí tenemos una estrategia muy clara en el 2021. 4 ejes que necesitamos impulsar conjuntamente y se presentó el 10 de noviembre. Invertir para un crecimiento económico sostenible. Vamos a apoyar muchísimo y esto es algo que estamos empujando mucho porque yo vengo también del sector emprendedor, de las empresas sociales, de las empresas B, las B Corps. Entonces vamos a impulsar muchísimo, apoyar a las pymes. No podemos desproteger a las pymes porque son más del 90% de los empleos del país. Entonces vamos a impulsar también los empleos verdes, que por supuesto va a involucrar temas de seguridad alimentaria. Entonces estamos movilizando fondos. Hay un fondo, un bono soberano que acaba de publicar Hacienda específicamente para los objetivos de la Agenda 2030, que son 750 millones de euros. Entonces esos recursos van a ser una muestra totalmente de aplicar proyectos a lo local y generar movilidad social, ¿no? Y tenemos varios proyectos, pero ahorita vamos a generar un tema de recuperación en Tabasco. Tabasco es la prueba, y lo tengo que decir, del cambio climático y de la crisis, ¿no? Eso es una prueba, lo dije muchas veces, creo que necesitamos entender que ese estado es el 30% de los humedales del país y que necesitamos trabajar sobre una visión de resiliencia climática de Tabasco y de todo el sureste. El segundo eje tiene que ver con lo que estamos trabajando, es coherencia de política pública. Traemos ya 11 iniciativas de ley que ahorita no necesitan presupuesto. Son 3 puntos muy concretos para una visión de sostenibilidad y aplicarlo con el municipio, el Estado, la Federación, el Congreso de la Unión y los congresos locales. La coherencia de política pública es indispensable en el país porque hay veces que hay cuellos de botella. Trabajamos con la academia, con la Red de Soluciones al Desarrollo Sostenible, que de hecho lanzó Jeffrey Sachs, ahorita que comentabas. Con la academia hicimos la estrategia legislativa. Con el sector privado hicimos todo el proyecto de los grupos de trabajo y el impulso a la economía circular también en el legislativo. Entonces hemos trabajado con todos los sectores. El tercero es la innovación y la digitalización, para no dejar a nadie atrás. Prácticamente es cómo vamos a impulsar la digitalización en todo el país y cómo vamos a generar esos incentivos fiscales para lograrlo. No queremos más trabas, necesitamos apertura, necesitamos que nosotros como gobierno demos las puertas abiertas al sector privado para invertir y desde esta oficina estamos con toda la disposición porque necesitamos empleos y empleos dignos. Y el cuarto tiene que ver con educación. Acabamos de sacar el libro de sexto de primaria de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Buenísimo, y una buenísimo. Capacitación para profesores. Y bueno, te puedo decir más, pero hemos trabajado con todos los sectores del país y creo que se va a ver reflejado ya en el muy corto plazo. Va. Pues me avisan que tenemos 10 minutos, entonces es una última ronda de preguntas. Les prometí un poquito de sorpresas al final, entonces ahí le voy a incluir algunas preguntas, pues que espero que interesantes. No me quiero ir el día de hoy sin preguntarte algo. Presidente electo Biden, ¿sí? Sus 100 primeros días. Es más, hoy estaba viendo una foto del senador Kerry firmando el Acuerdo de París con su nieta, que lo acaban de integrar al gabinete para que dirija este esfuerzo. Está en la agenda de Biden en los primeros días, dice el primer día, en los primeros días reintegrarse al Acuerdo de París, más inversiones y, en fin, a mí me emociona mucho ver todo lo que viene, adoptar políticas públicas de California, etcétera. ¿Qué impacto va a tener esto en la región y particularmente en México? Mira, yo estoy muy feliz de que esto suceda porque es un mensaje para el mundo. Estados Unidos es un país líder y que se reincorpore al Acuerdo de París y que tenga el compromiso de la sostenibilidad nos ayuda a muchos países y a muchos actores clave del sector público y del sector privado para empujar estas agendas. Entonces yo creo que definitivamente va a ser una motivación para que el gobierno de México pueda involucrar las energías renovables, pueda abrirse a las inversiones, que también las empresas tengan también una visión más de inclusión, de trabajo con la base de la pirámide, con esa oportunidad de generar proyectos con soluciones basadas en la naturaleza. Entonces yo creo que se viene un panorama muy importante para la Agenda 2030 en el país,
para los compromisos de medio ambiente, y por eso te digo que el presupuesto de 2022 sin duda va a ser muy diferente. Ojalá. Es un ejemplo Sí. y lo tenemos que cumplir porque no es un tema de soberanía energética a través del combustóleo. La soberanía energética la vamos a alcanzar con energías limpias, si no, no lo vamos a poder lograr. Buenísimo. Oye, una recomendación para Pablo, si estuvieras en lugar del CEO mundial de L'Oréal y Pablo, ¿qué harías en lugar de Pablo? En el lugar de Pablo, bueno, pues yo de entrada ya empezar a tratar de ver que todos mis productos no contengan plásticos, porque los plásticos realmente están generando un impacto muy fuerte en los océanos. Los océanos son el 70% del oxígeno que respiramos. Sí. Entonces, la verdad es un tema muy preocupante. México preside el panel de una economía oceánica sostenible. Entonces, todas las empresas que manejan algún tipo de plástico en sus envases, lo que sea, tratar de quitarlos o hacer alguna campaña de reciclarlos. Yo creo que eso es en lo que yo me enfocaría, en impulsar la economía circular y evitar que sus productos lleguen a los océanos. Entonces, si no veo ninguna vez ningún plástico de L'Oréal en el océano, cumplimos el propósito. Es que así va a ser, porque por suerte la recomendación que me estás dando es parte de nuestro plan, de Excelente. Lo que nosotros denominamos L'Oréal por el futuro, que tiene los objetivos a 2030, que es algo muy importante, porque es un compromiso explícito público de ciertos indicadores objetivos que tenemos ahora ya ni 10, 9 años para conseguir. Entonces, Exacto. Las personas son las que nos van a evaluar, y nos van a evaluar los gobiernos y la academia y el tercer sector y los consumidores acerca de si cumplimos lo que habíamos comprometido. Y justamente ese es uno de los puntos. Para el año 2030, el 100% de nuestros productos van a ser reciclables. Y por lo tanto, vamos a poder alcanzar esa aspiración y no tenga dudas de que vamos a hacer muchísimo además para que los consumidores mexicanos tomen conciencia. Nosotros presidimos en CANIPEC, que es la Cámara del Sector, la Comisión de Sustentabilidad. Somos parte del liderazgo en cuanto a economía circular y somos una de las empresas que adherimos y lideramos todo el plan de reciclaje que en CANIPEC se ha puesto en marcha de cara a 2021. Por lo tanto, es un punto súper importante al cual sumaría uno más, por elegir uno, que es el tema equidad de género, ¿no? Y empoderamiento femenino, que me parece algo sumamente urgente también. Buenísimo. Pablo, creo que vamos a cerrar con la última pregunta para Isabel, pero qué bueno que hubo aquí réplica sobre la recomendación o respuesta. Isabel, pues tú tienes experiencia en muchos sectores, ahorita un rol internacional. ¿Qué harías o qué le recomendarías, o si estuvieras en lugar de Gema ahorita, ¿sí? ¿Qué hicieras o qué le incluyeras adicional a lo comentado el día de hoy? No, yo creo que ya está haciendo un trabajo extraordinario, como ya pudimos escuchar, así que hay pocas recomendaciones que le puedo hacer. Mira, yo realmente creo que hay temas que deberíamos empezar a pensar de manera más estratégica desde el gobierno. O sea, yo sé que pues, el gobierno tiene que reaccionar también en la coyuntura, aunque ustedes, o sea, tú en particular estás viendo la Agenda 2030 y ya nos pudimos dar cuenta de que hay esto, pero esta visión de largo plazo. Pero hablabas ahorita de Biden. O sea, yo creo que ahí va a ser muy difícil para Biden tomar esta agenda que él ha prometido y las expectativas que se han generado en torno a una transición energética acelerada. ¿Por qué? Precisamente porque está en una coyuntura difícil. Yo veo que va a ser un poco complicado, por ejemplo, que le cierre la llave al gas, por ejemplo, o que se niegue al fracking, por ejemplo, ¿no? Pero hay un tema que sí va a impulsar y eso va a tener un impacto disruptivo en México y es tremendo, y sobre todo en un espacio empresarial, es el tema de la electromovilidad y la electrificación del sector automotor. México depende el 25% de su Producto Interno de manufactura de la industria automotriz. Y esto sigue siendo combustión interna. O sea, el combustible de los combustibles fósiles que utilizamos y que conocemos. Hoy vean, Tesla tiene un valor como empresa mayor que las 4 grandes empresas automotrices hoy. ¿Qué te está diciendo eso? Y tú lo dijiste. ¿El mercado qué está indicando? Pues el mercado está indicando que nos vamos a esa transición pase lo que pase. Y México no está preparado. ¿Eso qué va a significar? Pues que cuando tú cambias un vehículo de gasolina a uno
eléctrico, pues hay mucho menos partes. ¿Y qué es lo que produce México? Pues un montón de partes. O sea, si no estamos preparados para eso, y ahí otra vez es el sector privado, es la academia, porque estamos preparados para tener los cuadros que se van a requerir para esa transición, para esa innovación. Yo te digo, o sea, creo desde mi perspectiva, Emma, mi recomendación sería empezar a mirar ya desde una perspectiva más específica y clara al impacto que va a tener esa transición energética. La otra más amplia, que va a llevar más décadas, o sea, se va a llevar un poco más de tiempo. Yo sí creo que se tienen que impulsar las energías renovables, pues sí o sí. Pero antes que eso va a ser este tema de la electrificación, y yo creo que ahí se requiere una mirada más estratégica por parte de todos los sectores, pero en particular el gobierno mexicano. Bueno, pues Isabel, mil gracias por cerrar con este comentario. Creo que estuvo ahora sí que muy rico y justo el espíritu que estábamos buscando de un esfuerzo multisectorial. Gracias por este super panel, la verdad que me encantó platicar con ustedes. Sobre todo, espero que estas ideas que hoy escucharon se conviertan en acciones, que cada de las 1000 empresas del día de hoy que están escuchando y son parte del foro, se lleven ideas que se puedan llevar a sus sectores. Y de nuevo, pues mil gracias por estar aquí y que tengan buena tarde, buenas noches, buen día, en donde estén del mundo. Gracias. Gracias.